Hola chicos, ¿siguen ahí? Sí, profe, Aquí nos tenía estamos. preocupados. Sí, sí, se me fue el internet. No, hombre, es que me caen todas las plagas. Em, ok. Ojalá, Luciana. Ojalá. Em, Vamos a hacer el ejercicio que seguía. Ay, pues quisiera, sí. Estábamos en... Ok, este ya yo supongo que ustedes lo hicieron solitos, ¿verdad? Porque este está muy fácil. ¿Cierto, Luciana? Ya lo hizo. Entonces íbamos a hacer esto. ¿Alguien ya lo intentó, al menos? Yo lo intenté. Pero vamos a darle. Me avisan cuando vean la pizarra. Este es el 6. Tenemos que encontrar el tiempo de una revolución del columpio, calcular ese tiempo. Se supone que de ahí está dando vueltas a rapidez constante, ¿verdad? Y de esa manera podemos encontrar el tiempo que tarda una revolución, o sea, el tiempo que tarda una vuelta. A ver, si tuviéramos la velocidad a la que viaja esa persona ahí, si va a velocidad constante, su rapidez es distancia entre tiempo. Entonces de aquí tenemos que el tiempo sería la distancia entre la velocidad. ¿Cuánto sería la distancia que se recorre en una vuelta completa? A ver, se supone que esta está dando vueltas ahí, ¿verdad? Está girando. En una vuelta completa, ¿cuánta distancia se recorre? Algebraicamente, al menos. Si esta persona da una vuelta, ¿qué es lo que está formando? Una circunferencia, ¿verdad? Un círculo. ¿Y cuál sería la distancia, o sea, la longitud de ese círculo? Bueno, 2pi por el radio, ¿verdad? Entonces, podríamos obtener el tiempo si tuviéramos el radio de giro y, bueno, la velocidad eh, a la cual gira, ¿verdad? Encontremos primero tal vez este radio. ¿Cuál es el radio de giro? Ven que en realidad está girando estos 3 metros que hay desde aquí hasta aquí, más este pedacito de acá, ¿verdad? ¿Eso lo ven claro? Sí. O sea, aquí está el chunche ese, viene por acá, está colgando por aquí. Esta parte de aquí, ¿cuánto mide esta parte plana? Desde acá Era hasta 3 metros. 3 pero metros. cuando esta persona va girando, ¿verdad? Gira en toda esa distancia. Hay que sumar también este pedacito que se forma aquí. Ese pedacito que se forma aquí es lo mismo que esta distancia de aquí, ¿verdad? Y a nosotros nos dieron un ángulo. ¿Cuál ángulo nos dieron? Nos dicen que aquí son 30 grados. 30. Ajá, y también nos dieron esta distancia, la hipotenusa, digamos, que sería como la tensión. ¿Cuánto vale? 5 metros. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuánto vale este X, por así decirlo?
5 por seno 5 de 30. seno de 30. Sí, usando este ángulo, si quieren usar el de aquí, ¿verdad? Ya, usemos el de 30. Seno de 30 es opuesto entre hipotenusa. Entonces, X sería 5 por el seno de 30. Entonces, ¿cuánto vale este X? Entonces, R sería, 2,5. 2.5. sí, claro, seno de 30 es un medio. Entonces, sí, 3 más 2,5. Entonces, ya tenemos el radio de giro, que serían 5,5 metros. Ya tenemos esa parte. Pero nos falta la velocidad. Y encontrar esta velocidad tal vez es lo que lleva un poquillo más de cálculos. Hagamos el diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas sobre ese columpio. Entonces, digamos que es el diagrama de fuerzas sobre la silla. No le llamemos columpio, llamémosle la silla. La silla es básicamente el columpio. Si hacemos ese diagrama de fuerzas, ¿cuáles fuerzas tenemos? A ver, si la silla está aquí, tenemos una fuerza que va como para allá. ¿Cuál sería esa fuerza? La tensión. Es esta tensión, ¿verdad? De este eje que está aquí, de este cable. La tensión de este cable. ¿Y qué otra cosa actúa sobre esta silla? Bueno, El peso. el peso de esta persona, ¿verdad? Entonces, el peso de esa persona viene para abajo. Peso de la persona, tensión del cable. Y bueno, este es básicamente el diagrama de fuerza sobre esa silla. Ahora, vamos a aplicar suma de fuerzas en Y primero, son las fáciles. Suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a ¿cuánto? Se supone que esta persona se mantiene dando vueltas en un círculo horizontal. Siempre. Vean que el ángulo siempre es fijo, el ángulo es de 30 grados. Si el ángulo siempre va a ser fijo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta persona nunca baja, siempre mantiene la misma posición vertical. Y si siempre mantiene la misma posición vertical para mantener el ángulo, ¿cuánto vale su aceleración vertical? 0. 0. Exacto. La aceleración en Y va a valer 0, porque la idea es que mantenga el ángulo, que mantenga la altura. Entonces, la suma de fuerzas en Y nos tiene que dar 0. Y en Y, ¿qué tenemos? El peso. Y la componente de la componente Y más bien de la tensión. Sería T menos W, ¿no? Sí, sería la tensión en componente Y, que va para arriba, menos el peso. Y eso es igual a 0. Entonces, la tensión en Y me va a dar al peso, igual al peso, perdón. ¿Qué es la tensión en Y? Otra vez recordando que nos dieron un angulillo por ahí. Nos dieron el ángulo que se forma aquí. Si usamos ese mismo ángulo de 30 grados, ¿qué función nos sirve? Coseno de 30. Sí, ¿verdad? O seno de 60, que es lo mismo, ¿verdad? Si quieren usar 30 o si quieren usar 60, como ustedes quieran. Si usamos 60, por ejemplo, la tensión en Y sería esta parte que está aquí, ¿verdad? Y si quieren usan 30, usemos 30, porque siempre hemos usado el que está pegando el eje X, pero en realidad podemos usar cualquiera. Lo importante es que sea este de aquí, que es TY. La parte del eje Y, la componente de Y que le corresponde a la tensión. ¿Cuál utilizo entonces? Seno o coseno, con 30. Coseno. Coseno. Ajá.
Y coseno de 60 me da igual al peso, que es mg. Tenemos esta pequeña ecuación de aquí. No tenemos la masa ni la tensión. Ahora, veamos la otra ecuación importante. Suma de fuerzas radiales debe ser igual a menos m por v al cuadrado entre radio. Ya sabemos que las fuerzas radiales siempre las colocamos así. Veamos, en dirección radial, ¿tengo alguna fuerza radial? El peso no. Pero sí hay una componente de la tensión, ¿verdad? Esta que está aquí, digamos. Esta sería la tensión radial. ¿Va hacia adentro del círculo o va hacia afuera del círculo? Hacia dentro del círculo. Entonces, ¿es negativa o es positiva? Negativa. Negativa, porque dijimos que siempre las cosas radiales que van hacia adentro son negativas. Entonces, menos la tensión radial es igual a menos mv al cuadrado entre radio. Puedo cancelar los negativos y me quedo con que la tensión radial, cancelándolos, es igual a mv al cuadrado entre radio. ¿Cuánto vale la tensión radial? Por seno de 30. Sí, el seno de 30, si usamos 30 sería el opuesto, ¿verdad? Está bien, TR queda en el opuesto. T seno de 30. Entonces, T seno de 30 es igual a mv al cuadrado entre R. Y tengo esta otra ecuación. Digamos que les pongo nombre. Digamos que esta es la ecuación 1 y que esta de aquí es la ecuación 2. Y de aquí hacemos otro truco, como lo hicimos en algún momento para el peralte, ¿recuerdan? Profe, es donde usted agarra como un número que usted iguala o algo así y después fusiona las dos en una sola. Sí, O se se puede hacer así. dividir. O se puede dividir una entre otra, lo que ustedes gusten, de hecho. Entonces, por ejemplo, aquí podemos formar un tangente con seno y coseno, podemos formar un tangente. Si hacemos la ecuación 2 dividida entre la ecuación 1, ¿qué nos da? T seno de 30 es igual a mv al cuadrado entre r dividido entre la ecuación 1. T coseno con de 60, 30, denme un toquecito aquí nada más. Ahí no era cos de 30. En uno de estos me lo dijeron al revés, y de hecho, este es un 30, perdón. Sí, es porque estamos trabajando con el de 30. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a trabajar con el de 30. Entonces, sí, este es coseno de 30. Ajá. Entonces teníamos la 2 entre la 1. Seno de 30, ajá, entre coseno de 30. Y bueno, aquí teníamos que este es igual a m por g. Ok, nada más para recapitular, lo único que hice fue sacar las ecuaciones en y, suma de fuerzas en y, de y, que es esta parte que va para arriba, es t por el coseno de 30, ¿verdad? Es este de aquí. Si quieren usen el de 60, pero, les va a cambiar nada más este y les va a cambiar el otro, les cambia los dos, los hace al revés. Y, bueno, lo igualé a 0 porque se supone que el ángulo se mantiene, entonces la posición vertical no cambia. Y en fuerzas radiales solo tengo esta T radial, que es esta de aquí, que si siguen utilizando este 30, sería el opuesto entre hipotenusa, que sería con seno. T seno de 30. Como va para adentro del círculo, va negativa, pero este negativo lo cancelé con este otro. Entonces, ahora sí, yo lo que les dije en algún momento es que en lugar de tener todo esto así, ustedes pueden tener un solo igual y cancelan el seno de 30. Bueno, no lo cancelan, sino que seno sobre coseno da tangente. Las T's sí se cancelan. Las masas se cancelan, porque aquí hay un 1. Y entonces esto da tangente 30 es igual a v al cuadrado entre rg. De aquí vamos a despejar la velocidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Me escuchan bien? Siento que el internet todavía no está del todo bien. Yo se lo escucho bien. Sí, profe, nada más como a ratos como que se le baja la voz, pero todo bien. Ok.
¿Alguna pregunta de lo que dice aquí? Bueno, vean que de aquí ya podemos despejar la velocidad. O sea, V sería entonces RG, tangente de 30, pero queda al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mato ese cuadrado? Con una raíz. Ya teníamos antes el valor del radio. ¿Cuánto era el radio? 5,5. Entonces, ¿cuánto da la velocidad? .58 metros por segundo, me dio. ¿Cómo era eso? A mí también. Perfecto. Y ya como tenemos la velocidad, podíamos encontrar el tiempo. Recuerden que el tiempo que andábamos buscando, el tiempo de una vuelta, era 2pi por r entre la velocidad. ¿Cuánto da ese tiempo? Seis coma 19 segundos. ¿Cuánto, perdón? 6,19. Bueno, sí. La respuesta dice 6,2, está bastante bien. ¿Tienen alguna consulta con eso? ¿Hay alguna excepción a eso que digamos que hizo antes de unir las dos fórmulas? Bueno, sí, las dos ecuaciones, perdón. O sea, algún Bien, caso si usted tiene algún valor, no necesita hacerlo. Lo que pasa es que en este caso, yo no tengo ni el valor de la tensión ni el valor de la masa en ninguna de las dos ecuaciones, tensión ni masa. Si yo solo uso esta ecuación, tengo dos incógnitas. Si solo uso esta, también tengo dos incógnitas. Por eso fue que las unifiqué. sí sería para sacar, digamos, dos incógnitas o más, que se hace eso. Sí, correcto, exactamente. Profe, sí, de hecho, si tiene la de la tensión, ahí en el dibujo sale. Ese no es el largo del cable. Ah, Ese es el largo del cable que de hecho usamos ese largo para encontrar el radio. ya entendí. Pero ese es el largo, no es la tensión del cable. Porque el radio es todo desde 3 hasta este pedacito de X. Sí, me di cuenta también por las unidades. Muy importante, ¿verdad? Sí. Chicos, vean, quedan algunos ejercicios pendientes. De verdad ya no doy, estoy muy cansado. El internet me está fallando, entonces háganse estos que quedan por acá. Este que está aquí lo hacen con el tema de equilibrio. Suma de torques es igual a 0, hagan eso primero, como siempre. Y después suma de fuerzas es igual a 0. Para guiarlos, vean que si aquí está el eje, podemos calcular aquí en el eje todos los torques. ¿Cuáles torques habrían acá? Bueno, el torque que hace este cable, que va en esta dirección. ¿Qué signo tiene ese torque? Hola, ¿me escuchan? Es positivo porque van antihorario. Sí, positivo porque va en contra del reloj. Tenemos también el torque que hace el peso de estos ladrillos. ¿Qué torque tiene qué dirección, qué signo tiene ese torque? Negativo. Va con las botellas.
Negativo porque lo jala en dirección de las manecillas. Muy bien. ¿Hay otra cosa que haga torque? El mismo peso de la grúa. Sí, la grúa es como todo esto que se ve aquí, ¿verdad? Toda esta barra. Dice que tiene 16 metros de largo y no es uniforme. Su centro de gravedad está a 7 metros del eje, medidos a lo largo de la grúa. O sea, desde aquí para arriba, a los 7 metros, queda el centro de gravedad. De ahí sale el peso de la grúa para abajo. Y ese propio peso produce otro torque. Entonces tenemos tres torques. El torque del propio peso de la grúa, el torque de este cable y el torque de estos ladrillos. Aquí también Profe, aquí hay dos fuerzas de reacción. Deme un segundo. ¿Cómo? ¿el torque de la grúa también sería negativo? Sí, correcto, negativo, porque produce un giro horario a favor del reloj. Y les decía que aquí hay otra fuerza, las fuerzas de reacción. Una fuerza de reacción horizontal que hace que esto no se mueva para la izquierda y una fuerza de reacción que lo empuja para arriba, que lo sostiene. Entonces, aquí hay dos fuerzas de reacción. Reacciona para arriba y también tenemos una fuerza de reacción para la derecha. De hecho, después se las preguntan. Pero esas fuerzas no hacen torque. ¿Por qué no hacen torque? Porque están en el eje, digamos, pasan por el eje. Si pasan por el eje. Entonces, las fuerzas sí existen, pero no producen torque. Solamente hay tres fuerzas que hacen torque. Hacen suma de torques es igual a 0 y con eso van a poder encontrar la tensión del cable. Y después, para encontrar la reacción horizontal y la reacción vertical, ¿qué es lo que hacen? Aplicamos sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sí, exacto. Suma de fuerzas en Y es igual a 0 y por aparte suma de fuerzas en X es igual a 0. Con eso obtienen la fuerza de reacción horizontal y la fuerza de reacción vertical. Muy similar a como lo hicimos en el ejercicio que hicimos en clase, el de un barril que estaba colgando, ¿verdad? Entonces, esto solo tiene un poquillo de geometría, pero es un ejercicio relativamente sencillo. Nada más hay que hacerlo con calma y aquí tienen las respuestas. Y bueno, aquí hay otros ejercicios, ¿verdad? Sería bueno que lo intenten. Recuerden que en algún momento les dejé estos otros que están aquí también, gente, háganse todos estos ejercicios. Bueno, este del avión y la bomba nuclear ya lo habíamos hecho. Este se los dejo por ahí. Este pueden intentarlo. Pero recuerden que los de tensiones son muy importantes también. Este de acá ya se los había dejado de tarea. Este de acá se los había puesto en una práctica hace tiempo. Entonces, bueno, consideren todo eso. Esos ejercicios están desde hace tiempo, ¿verdad? Por ahí, por la práctica. Incluso creo que algunos tienen solución en YouTube. Chicos, los dejo ya. Profe, Sí. una última pregunta, como ¿qué es más importante tener listo para el examen? ¿Todos estos ejercicios de tus presentaciones o los ejercicios que recomienda la cátedra en la hoja del estudiante? De ahí, si ya hicieron todos los demás de las presentaciones, si ya terminaron esos, pónganse a hacer los que están recomendados de la cátedra. Okay, En todo caso, digamos, estos de las presentaciones, yo creo que ya se pueden hacer con lo mínimo que vimos de los ejercicios de clase. Siempre en clase hacemos varios ejercicios. Pero de ahí es una combinación de ambos. Como les digo, en realidad lo que está de práctica no se parece tanto a lo que viene en el examen en el sentido de que los ejercicios no son tan algebraicos. Los ejercicios del examen son un poco más numéricos, son de situaciones más realistas. Y muchos de los ejercicios de la práctica son cosas más algebraicas. Entonces, hagan ejercicios que sean un poco más numéricos que algebraicos. Y bueno, todavía tienen tiempo. En realidad, todavía incluso pueden terminar los ejercicios de mis presentaciones y ponerse a hacer los otros. Tampoco les debía a muchos. Profe, una pregunta. Si en estos días nos sale como alguna duda o algo así, sería nada más por correo, me imagino. Sí, correcto, sería por correo. Solo que recuerden que yo veo el correo hasta el jueves. Entonces, por si acaso. Y bueno, igual pueden mandar las dudas al chat de WhatsApp, pero no tengo celular y no sé hasta cuándo me compraré celular, así que quién sabe cuándo veré el chat. Ay, qué vida. Chiquillos, un placer. Que me les vaya súper bien el examen. Todavía les queda chance. Estudien bastante.
Muchas gracias, profe. Gracias, Listo, profe. profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. profe. Buenas noches.